acuerdo cómo se tenía que empezar con todo esto. Más si tenemos en cuenta la media hora que acabamos de perder tratando de que el sonido tenga sentido. Y que en nuestra primera grabación, que ya grabamos hace 1 año y medio y por distintos motivos no nos pusimos de acuerdo en publicarlo. Sí. Y después quedó totalmente anacrónico. Así que nada. Temporada 4, episodio 1. Preséntate. Porque no va a haber imagen ahora es todo sonido nada más. Qué difícil. Esa no me la esperaba. Hola, mi nombre es... Hola, soy Pedro. No, soy Sagitario. soy Sagitario. Me gustan los gatos. Y a veces me gusta Magento. Ok, eso ya es un montón. Ok. Solo a veces, ¿eh? Ok. No, en verdad sí me gusta. Bien, bueno, sí, Pedro García, programador Magento Frontend en particular, Magento en general, Frontends en general. Nada, como dije, habíamos tratado de hablar hace un tiempo. No tratamos, lo hicimos. Después de mucho insistir, grabamos y pasaron cosas, como siempre. Y no publicamos, así que bueno, hoy la idea es reinaugurar el podcast, iniciar la temporada 4 y ver qué sale, charlar un poquito de dónde estamos con Magento, qué cosas te imaginas, qué cosas ves, qué andas haciendo y lo que pinte. Vamos a ver qué sale por ahí. Así que bueno, siempre que charlé en el podcast con gente con la que llevo mucho tiempo en contacto, de hecho vos sos uno de los causantes por los cuales siempre que grababa el podcast, lo que yo decía es, vengo teniendo charlas en privado con gente que la idea ahora va a ser grabarlas y hacerlas públicas. Bueno, vos sos una de esas personas con las que siempre he conversado. Así que, bueno, te toca estar frente al micro. Contame cómo ves a Magento hoy. Después, si comparamos con hace 1 año y medio, que fue cuando hablamos la última vez, Sí. lo veo mucho mejor. Porque en aquella charla conversamos sobre una serie de cosas que creía yo a nivel personal que mejorarían el ecosistema o cómo estaba funcionando, Uh-huh. y algunas de ellas se han cumplido. Como Por por ejemplo, Juba, que ha pasado a exacto. ser open source y es público y gratuito. Ya no es un proyecto en el que tengas que pagar 1.000 euros sí o sí para poder entrar, sino que, Claro, para poder entrar. Porque claro, Juba lo que se hizo open source es el theme nada más, pero uh-huh, el checkout no y los otros adicionales tampoco. exacto, sus otros productos siguen siendo de pago, pero el Uh-huh. theme, que era la parte importante, Uh-huh. que era hacia donde se estaba moviendo mucha gente, al menos por aquí en Europa, Uh-huh. al menos se ha hecho gratuito y open source. Entonces, genial. Y vos de lo que estás viendo ahí por Europa, por España, ¿tenés la sensación de que está habiendo una adopción más generalizada, ya sea por la versión paga o la versión gratuita de Juba? Sí, sí, o sea, muchísimos proyectos y muchas de las agencias que siguen haciendo Magento, porque también en este 1 año y medio hemos visto una adopción brutal de Shopify. O Uh-huh. sea, un cambio bastante grande de muchas de las agencias, pero los que siguen haciendo Magento, lo que hacen sí que está con Juba, así que sí. Y porque siempre que yo hablo acá con gente de Argentina, para nosotros, si bien Shopify ha ganado un poco de terreno, al no tener opciones de métodos de pago, o sea, o al menos la cantidad, porque creo que tienen una y después hacen, o también con logística y un servicio solo. Bueno, es complicado. Si vos querés hacer una operación en serio, estás limitado en opciones. Uh-huh. Limitado en opciones, insisto, de pagos, de logística, por ahí de algunas otras situaciones. En el caso de Europa no sucede así. Entonces, ¿cómo venís viendo vos esa adopción? Pero no solamente la adopción, porque probar algo nuevo siempre es fácil, ¿no? Quedar deslumbrado por lo bonito de algo, esa luna de miel,
siempre Ujú. está bien. Pero ¿has escuchado algo de gente que se lleve tiempo usando Shopify y cuáles empiezan a ser los pain points, ¿no? Los puntos de dolor, literalmente, o qué los limita? Si es que algo los limita, porque a lo mejor son todos felices y no hay ningún problema. ¿Has estado escuchando algo de primera mano? De primera mano, no. Lo que sí que he ido viendo es a gente adoptando o migrando a Shopify y sintiéndose cómodos aun con las faltas que pueda llegar a tener. O sea, nosotros siempre comparamos, ¿no? Y vemos y decimos, es que, por ejemplo, no se puede customizar todo el checkout. No al Pero hay mismo un nivel, momento en claramente. el, claro, no es Magento, no tienes acceso a todo el código y tienes acceso a lo que te dejan. Claro. Pero hay un momento en el que dicen, ya, pero me resulta más sencillo, prefiero vivir con esas limitaciones. Claro, hacen el a- trade-off, o sea, claro, aceptan las limitaciones en pro de sí, algo que antes era un dolor, claramente. Entiendo. exacto. Entonces, entiendo que sí, han mejorado en muchas cosas. Véase, ya la infra no es un dolor, bueno, al final estás en un SaaS. La de Shopify. eh, exacto, Pero lo decís de cara a la gente que haya migrado de cualquier otra plataforma o de Magento en particular a Shopify. exacto, Ok. exacto. A menos que te suceda lo que sucedió en Cyber Monday, creo que fue. Sí, uno de los últimos eventos, sí, Cyber Monday, creo, Black Sí, Friday, uno de esos, sí. creo que no fue Black Friday porque fue como la semana siguiente. Me suena que fue un Ok, Cyber Monday sí. que cayó y como que no tenías acceso al backend, A aunque nada, los sí. frontends estaban funcionando y los checkouts también. No tenías como acceso a la parte operativa porque hubo problemas. Y Ujú. ahí, pues sí que te toca, como un SaaS, te toca esperar Hasta que alguien lo a, resuelva, sí. a que alguien lo resuelva. Está bien. Quitando esas cosas, entiendo que han aceptado las limitaciones que puedan llegar a tener Ujú. y entiendo que están disfrutando otras cosas. Por ejemplo, o sea, ¿alguna que sepas? La facilidad del código y ahora con la adopción de la IA, Sí, eh, el poder decirle a cualquier agente o ChatGPT de turno, sí. oye, quiero hacer este cambio en mi Shopify y que te dé un código y ese código funcione. Que darme el template con la lógica que corresponda. Ajá. Eso está muy bien y claramente en Magento es muchísimo más complicado de hacer. O sea, no tienes esa opción de decir, oye, soy un usuario que no tengo ni idea, Sí, voy a modificar el código, voy a desplegarlo. O sea, toda la operativa de hacer un cambio es mucho más compleja claro. en Magento, con lo cual el que lo puedas hacer con Vibe Coding es más complicado. Es seductor poder hacerlo, sin dudas. Sí, entiendo que para ellos es como muy valioso. Claro. Luego, Ujú, las validaciones o si está bien o no a nivel ujú. código, ahí otro gallo cantará y ya veremos en un futuro lo que pueda llegar a pasar. En plan, si te puedes encontrar con proyectos, con código que a nivel performance no está conviviendo bien con otras cosas, porque al final, si alguien hace cosas con vibe coding, te fías de lo que la IA haga, y si lo Mm, hace bien, perfecto, y si lo hace mal, aunque visualmente lo veas bien, sí, pues entiendo que si no sabes, pues está bien, claro, y claro. cuando no funcione, pues alguien vendrá a arreglarlo, no pasa nada. Sabes que justo anoche estaba leyendo, estaba haciendo una serie de publicaciones en donde, en teoría, estoy tratando de encontrar la fuente final, o sea, la fuente original, estoy siguiendo todo el rastro antes de darlo por muy válido, pero declaraciones del CEO de NVIDIA, en donde plantea que en realidad los costos asociados al uso de IA son más altos que el de tener personas físicas, Ya. porque hay costos asociados que no se están calculando. No sé si están así o tan en el otro extremo. Debe haber algo en el medio, como siempre decimos. Pero estoy persiguiendo esa información. Estoy buscando las declaraciones originales para tenerlas a mano. Sí, esta Eh, semana me salía a mí también por algún sitio lo de ¿qué prefieres? Dos desarrolladores gastando $8.000 en IA a quemar sí, tokens
o dos desarrolladores de 4.000 que sabes que te solucionan las cosas? Yo no lo sé, digo, yo pasé de ser no crítico en el sentido de criticarlo, sino de hacer preguntas, ¿no? Desde Ujú. che, estamos seguros que nos pasa esto, y de hecho, bueno, vos has estado en algún vivo donde hasta, eh, no sé si burlaban la palabra, pero como que había me ponían en un lugar en el cual Sí, parecía que no se entendía lo que estaba preguntando, pero bueno, no importa. Después, a partir de, si querés, diciembre, enero, con los agentes y el código y los skills, ha habido una mejora real donde, dándole un poco de cosas y depende del modelo, podés generar código de calidad o que al menos te siga la línea de razonamiento. Veníamos hermosos hasta que la semana pasada, bueno, el último fue Copilot, era anunciarlo que a partir de ahora pagas por uso, no por planes cerrados. Esto de lo que siempre decimos, los agentes subvencionados van a estar menos subvencionados. Vamos a empezar a ver ahora qué pasa con eso, porque te dicen, sí, gastamos $8.000 un programador gastó $8.000 en tokens. ¿Cuántos pueden cubrir facturas de $8.000 sí. por A ver, programador? si verdaderamente se consigue una mejora en cuanto a velocidad de entrega de código, entiendo que bienvenido sea. Yo soy el primero que está usando Ujú, agentes me y consta. que ha armado todo su stack de desarrollo, y que, oye, con todas las skills y todas las cosas, claramente hoy se puede programar al menos Magento de una forma muchísimo más efectiva que hace 6 meses. O sea, Sí, hace sí, 6 meses el que código, 4 meses, código sí. era una basura. Ujú. Que bueno, que es lo que yo Ahora, planteaba todo el tiempo. O sea, yo el resultado que exacto. obtengo, no sé. No, no, o sea, cuando estábamos en esos vivos, ese código no era válido para producción. Para mí no. Era lo que yo creía, pero bueno, me sentía Pero medio loco, ¿no? Pero bueno, volvemos a lo mismo de antes. Claro, me ha dado un resultado que hace algo que funciona, sí. sí. Otra cosa es que esté bien hecho. Sí, sí, claramente, sí, sí. Es igual que cuando preguntabas algo y acababas en una respuesta en Stack Overflow donde alguien te decía, pues si inyectas aquí el Object Manager, funciona. Y dices, Claro, sí, 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 sí. funciona, pero está Pero mal. no es la forma, claro, 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 claro. Exacto. Pero bueno, voy a intentar evitar convertir esto en un rant sobre agentes o no, pero bueno, es inevitable a veces tocar el tema por la realidad Ujú. que nos atraviesa. Em, entonces, decías que ves mejor a Magento, que Juba ha sido uno de los motivos por los cuales le ha dado un poco de... eh, ¿cómo sería la palabra? Pero ha O sea, logrado consolidar un poco esa mejora, digo, ha sido como el catalizador de esa ujú. mejora. Eh, Aún así, vos percibís en España que muchas opciones que antes estaban en Magento o en otra cosa han ido migrando a Shopify. Yo sé que en España, de Sí. hecho, nos contaba el año pasado la Tana Ligato, de cuánta adopción tenía, de qué tan seductor había sido y cómo creció el ecosistema. ¿Qué te Sí, además, imaginas? ya no incluso de clientes pequeños, Sí, sino clientes no, medianos y clientes grandes. O sea, ujú, sí. en general. Va a estar interesante por ahí dentro de, no sé, 2, 3 años, tener información de qué les pasó a esos clientes para ver cuántos sí crecieron, cuánto no, o cuántos esos trade-offs que hicieron eh, estuvieron bien o qué tan mal estuvieron si es que llegan a estar mal. Eso va a ser interesante de analizar. Eh, Sabes que, bueno, vos sí sabes. La semana pasada estuve bueno, la semana pasada no, sería la del 22 de marzo, en el Adobe Summit. Ujú. Y una de las cosas que esto te lo comenté en privado primero, después publiqué un par de cositas, pero incluso después, que tengo ahí unas capturas, qué sé yo, tuve la posibilidad de hacer un hands-on, que son esos laboratorios donde te sentás con computadoras, Ujú. para probar. Y hice un par. Por un lado estuve jugando con el Adobe Commerce as a Cloud Service para crear componentes y ver un par de cosas. Todavía estoy procesando cómo me siento al respecto. Eh, Porque estoy tratando de no ser muy negativo y muy cerrado. Pero después estuve jugando con dos productos nuevos de Adobe que no necesariamente van para... No son exclusivos para Adobe Commerce,
pero van muy de la mano, porque cuando hablas del catálogo y de la transacción, por más que Adobe estuvo presentando todo el tiempo o hizo mucho hincapié en IA, en Customer Experience, ¿cómo es lo otro? Bueno, Marketo para el tema de B2B, estuvieron con Adobe Experience Manager, Adobe Experience Cloud y qué sé yo. En algún punto, a diferencia, pues esto lo hablamos en privado. Yo tuve la suerte de ir en el 2024, y el Adobe Summit sentí que el Adobe Commerce, el Magento, estaba totalmente borrado del mapa. No encontraba puntos donde digas, mira, están hablando de e-commerce. Era muy difícil. Esta vez, bueno, el 25 no fui, esta vez tuve una percepción bastante diferente. Si bien eh, no habían keynotes sobre Adobe Commerce, pero sí todo en algún punto llegaba a la transacción y dónde está el catálogo, dónde está la regla de negocio. O sea, teniéndose en cuenta, hubieron dos productos que me sorprendieron gratamente. Uno es algo que lanzaron que es el LLM Optimizer, que es una herramienta que te analiza tus páginas de producto y te sugiere hacer optimizaciones para que los LLMs lo lean mejor. Eso sí, aislado parece como un poco de hype y hacer cosas porque son modas. Pero por el otro lado, también estaba la opción esta, la del brand, ¿cómo era? Adobe Brand Concierge, que es un chat donde vos podés decirle, bueno, de hecho yo la prueba aquí, sé que es con esta casa de deportes que cuando te pasé la captura causó tanta gracia, se llama Dix, que es una casa de deportes gigantesca. De hecho estuve en un local físico ahí en Las Vegas y es hermoso, o sea, la experiencia está muy buena, la variedad es importante. Pero lo que hace el concierge es, vos por chat le decís, ok, yo la prueba que hice, estoy buscando zapatillas para correr. Entonces me empieza a hacer preguntas, es un chat, bueno, ¿qué querés? Yo quería trail, y empezás a poner cosas, te da opciones, le decís el que querés, y bueno, después había una simulación dentro del evento donde pasabas por el local y ibas a la caja, te llevarías el producto. Eso lo pude probar en el hands-on, ¿no? Donde me senté y pude programar, poner el agente y ver cómo se usa y qué sé yo. Digo, esas fueron algunas de las cosas que me traje. Lo que sí me pasó, por ejemplo, porque estoy hablando de esto, está conectado con lo de usar IA y todas estas cuestiones, y que Shopify va a estar con el UCP era, ¿no? Sí, Unified Commerce Sí. Protocol, sí. Estuvo re lindo chatear para obtener una compra, pero fue recontralento. O sea, lo que tardé en cerrar una compra era chatear, enviar, volver. Sí, no, chatear. O sea, contra un clic que voy taca, 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 terminé. Digo, con todo esto de la IA, digo, todavía tengo algunas cosas que si bien son lindas, son agradables, son qué lindo experimento. No sé qué tan útil son todas las cosas. Digo, no, me parece que algunas cosas son menos óptimas, no sé cómo explicarlo. Sí, a ver, sí, tiene todo sentido. Es como cuando en su día nos intentaron vender el PWA y nos Sí, dijeron que una funcionalidad súper interesante era comprar offline. Era como, ok, ¿de qué me sirve? Sí, para poder cerrar la transacción necesito internet. O sea, mínimamente. claro, sí o Sí, sí voy a tener que cerrarla online. O sea, voy a poder navegar el catálogo, pero no voy a poder hacer nada más con él. sí, sí, o que no me vaya a quedar sin stock y no me entere. Digo, sí, hay un montón de Claro, situaciones. entonces, sí, son de esas cosas que tienen cierto sentido, algunas de ellas, y otras no lo sé. Sí, me pasa, bueno, de hecho, en todos los productos que presentó Adobe, el Customer Experience Enterprise, no sé cuánto, que vos lo ves y decís, wow, qué bueno. Pero una de las cosas que me llamó mucho la atención es que la interfase gráfica de todos estos sistemas, de todos, son ventanas de chat. Mm. Todos son chats. No hay más, no es que no hay más, digo, al menos en las primeras interacciones son todos chats y vos chateas todo el tiempo. Que está, a ver, desde mi costado de programador, digo, está buenísimo, yo le puedo chatear a los datos, eso está grandioso. Ahora, en términos operativos y de performance y de optimización, empiezo a tener algunas dudas, y después están los costos. Los costos, digo, me parece, si yo voy a dejar, no sé, voy a decir marketing porque es uno de los ejemplos que ponía en esta empresa. Si voy a tener a alguien de marketing 8 horas por día quemando tokens, haciendo consultas,
especializadas en términos de marketing, pero quizás no optimizadas en términos de token. Digo, voy a tener Ujú. me imagino tener unos costos, unas facturas de agentes Sí, fuera de serie, salvo que tengas y agentes locales. claro, el problema es que aparte aquí va a venir otro cambio que va a ser importante y es la mejora de los catálogos. Porque a día de hoy tú podías tener una ficha de producto con malas descripciones, pero Sí. si yo veía el producto tenía un precio interesante, yo compraba y ya, y Ujú. ahora eh, pasando a que si esto, por ejemplo, llega a ser el estándar en el cual yo acabo chateando para conseguir ese producto tendrá que tener sus descripciones, tendrá que tener sus Bueno, atributos, tendrá que tener todos esos datos. una de las cosas buenas, porque la gente que dio la charla era de Adobe, del se me traba la lengua, LLM Optimizer, era gente que eran dos personas que claramente estaban involucradas y entendían de lo que hablaban, porque te lo transmitían casi con una pasión que, de hecho, a mí me terminó interesando más por la forma en que la dieron que por lo que dieron. Pero una de las cosas que explicaban muy bien y con ejemplos muy concretos, y aparte explicaban todo el trasfondo de eso, es hoy vos vas a tener como dos públicos. Tenés el público persona, en la cual le podés jugar con la emocionalidad, le podés jugar con el precio, y vas a tener el público agente, que el público agente no le interesa la emoción, no sabe de emociones, no le interesa el precio en el sentido de que va a buscar el mejor precio, lo que busca es el valor, que es distinto al precio, el valor. ¿Para qué me sirve y por qué me sirve este producto? Eso hace que la forma en la que vos presentás la información tenga que ser totalmente distinta. Bueno, yo ahí tengo un par de ejemplos de cómo hacerlo, o sea, no de cómo hacerlo, sino de qué ponerle y por qué y qué sé yo, y cambia totalmente. La ficha de producto de humano no tiene nada que ver con la ficha de producto de agente, no tiene un pomo que ver. Y eso va a cambiar, porque vos a la gente le vas a decir, no sé, buscame un mouse inalámbrico que sea ergonómico, ponele, ¿no? Por decirlo, estoy diciendo eso porque estoy mirando justo ahora. Entonces, el agente va a necesitar que le hagas entender por qué este mouse que querés venderle es el que más valor le va a aportar a la persona que busca un mouse inalámbrico ergonómico. Entonces, esa es la otra. Salvo que sea una persona ultra especializada haciendo las preguntas, van a ser preguntas medias generales. Claro. Bueno, y sobre todo eso giraba el caso del LM Optimizer y qué sé yo, incluso el Brand Concierge, cómo tratar de optimizar para que eso tenga mejor ratio de éxito. Pero bueno, no sé si mi método de compra preferido va a ser chatear. Que alguna vez lo pueda hacer en casos border, ponele, pero me resulta muy lento. Demasiada interacción, demasiada cosa. También siempre que lo charlamos, nosotros somos usuarios no tan estándar, pues aparte haciendo e-commerce hace tanto tiempo, tenemos naturalizado esta mecánica del e-commerce. Ujú. Eh, no sé, tengo que ver. Igual quisiera ver en el caso de Sí, de pero los Shopify a futuro que hacen. claro, a mí, por ejemplo, ya me ha pasado de estar preguntándole por lo que sea a ChatGPT Sí, y que me empiece a recomendar productos. Entonces, a mí todavía no. el por qué me recomienda esos productos y cómo me los recomienda, a día de hoy, pues habrá que ir optimizando todas esas cosas ¿Te, para que eso te, pa- suceda. ¿Te pasó esos resultados que por ahí no eran tan buenos? O sea, que te pareció o percibiste que esos productos que te recomendó eran medio una porquería o todos estaban No, acertados. o sea, estaban acertados porque a lo mejor venía discutiendo con ChatGPT sobre, oye, necesito un mouse, como has dicho, y Sí, necesito un mouse específico de tal, tal, tal. Entonces me empezó a dar como los productos que encajaban en esas descripciones, o sea, que sí, todo tiene sentido. A lo mejor ujú, las tiendas no son las que yo iría a comprar, por ejemplo. ok, O sea, no es una tienda al uso que yo iría a comprar ese producto. Lo cual, esas cosas sí que me resultan curiosas. ok, ok. Bueno, Acabas llegando como a tiendas porque ahora mismo, al menos cuando me salieron estos productos, tú no podías cerrar la transacción. Al final te mandaba directamente a un a link a que esa vayas. ficha de producto. Sí, Entonces acababas en una tienda que no es una habitual tuya. entiendo. Ok, ok. Vamos a ser cuestión de esperar a ver qué pasa. Sí, y a ver cómo evoluciona toda esa parte.
Sí, Porque sí. ya no solo eh, lo que hablábamos, es las palancas de venta, que se crearán palancas de venta en esos chats. S- Podremos hacer que el cliente compre de alguna manera. Seguramente va a haber público. Bueno, me imagino que público tiene que ver. Sí, yo tengo esta sensación de que no es óptimo. Mm, Eh, Distinto es que vos digas que, bueno, no sé si es distinto, cosas que me imagino, es que lo uses para B2B con ciertas automatizaciones, entonces sí, hay un agente, tiene sentido, porque no quiero estar haciendo transacción, tengo un universo cerrado, comprar este proveedor, estos productos, sí. digo, ahí me imagino que sí tiene más sentido. Para comprar mi mouse, no sé, yo creo que va a seguir siendo más personal, no sé, posiblemente esté pecando de anacrónico, no lo sé. Eh, no sé, no te soy honesto, no sé. El futuro llegará y nos mostrará lo que Sí, toca. qué tan equivocados estábamos. O estaba yo en particular. Che, ¿y hoy en qué andás? Pues estoy con Magento 2. Estoy Sí, haciendo cosas estoy intentando hacer las cosas que durante tantos años fuimos hablando. sí, Véase la creación de esos módulos que acabamos siempre comprando módulos de terceros y que nosotros siempre hemos tenido como esa visión distinta de cómo deberían de ser, sí. pero que por lo que sea nunca los hacemos. Siempre Ujú. acabamos delegando a la opción más barata que era, oye, ¿y si lo compro al proveedor X? Sí, igual a Listo. veces, por nosotros comenzamos a trabajar juntos. Nuestra primera interacción juntos fue en 2012, ¿no? 2011, Eh, 2012, sí. Así que tenemos un par de años encima de compartir proyectos. Sí. Eh, pero a veces incluso cuando uno se esfuerza para sugerir, che, no vayas por acá porque tal cosa, a veces el cliente no quiere moverse de esa línea y no te queda más que, bueno, es lo que querés, es lo que querés. De Ujú. hecho, como sea dónde está yendo, porque conozco la historia, hay un proyecto que utiliza un módulo de lo que vas a contar ahora que no fue, que fue en contra de nuestra sugerencia, si querés, o sí, nuestra recomendación. Entonces, a veces no es solamente que uno no tenga tiempo, sino que a veces el cliente se pone tan tajante, con motivos que pueden ser súper válidos, y no te queda otra que, ok, vamos por ahí. O sea, compremos deuda técnica, básicamente. Siempre hacemos eso, compramos deuda Sí, técnica. sí, entonces, nada, pues supongo que ahora, llegado a este punto, me apetecía explorar esas cosas, además junto contigo. Estamos Ya, haciendo, ya tenemos que empezar a contar que estamos haciendo cosas juntos. Ya podemos blanquear que estamos haciendo cosas juntos, que cuando yo hablo del sí, equipo comando, vos estás dentro del sí, equipo comando. Ok, sí, ok. sí, yo creo que sí, yo creo que ya basta, Ya ¿no? estamos viejos. Sí, pero la pregunta es, desde ese 2012, ¿cuándo no hemos hecho cosas juntas? Bueno, no, han habido huecos, Claro, pero esas cosas. Casi siempre sí. pero nos hemos cruzado muchas veces. Eso Ya. es cierto. Eh, bueno, ¿y en qué estás trabajando entonces ahora? Contalo como si yo Eh, no supiera. no, estamos haciendo un módulo de Product Labels, Ok, donde la principal baza es que no afecte a la performance, que no afecte a la operativa del cliente, claro. que puedas programar tus labels que se publiquen sin que tengas que estar borrando caches, que funcione de una manera distinta a como venían funcionando las cosas en Claro. Magento, Ujú. que es un poco la filosofía de lo que ha hecho Juba, que es oye, que hasta ahora hemos seguido todos una serie de patrones porque se nos dijo que eran los patrones que había que Eh, utilizar, pero sí, no tienen por qué ser los patrones correctos. sí, o ser los mismos siempre, sí. Claro, entonces, si le podemos dar una vueltita a ciertas cosas y acabar teniendo un producto mejor, ¿por qué no? Claro. Sí, una de esas cosas creo que es un cambio un poco. A ver, tampoco es descubrir la pólvora, pero es
quizás logramos ser lo suficientemente insistentes como para lograrlo, en el sentido de que eh, mucho del diseño en términos de arquitectura se hace considerando lo que decías, la parte operativa. Ujú. ¿Cómo hago para que la persona que tenga que lidiar con esto le sea lo más económico posible, que no sea un problema, que no le quite tiempo, justamente que le devuelva tiempo para hacer algo? Sí, Y por más que decir product labels quizás suena tontería, o sea, tontería, a poca cosa, claro. en los momentos de eventos, cuando tenés malas implementaciones, la gestión de todo eso puede ser tediosa, las integraciones pueden ser tediosas, los problemas de caché, los habilitar y deshabilitar inmediatamente. O sea, podés estar promocionando algo que no corresponde y eso tiene implicancias para el compliance. No sé, bueno, nuestro enfoque, que es de lo que venimos haciendo, es cómo lograr resolverle o disminuirle la carga a la operación. De hecho, cuando estaba en el Adobe Summit, le vendí a alguien tu módulo de Product Levels. Le vendí la idea, no en plata, no, están esperando una demo, así que Ujú. deberías apurarte. eh, Así lo podemos poner para que lo testee gente en el mundo real. Sí, o sea, ya te digo, la idea es un poco esa, dada la experiencia, el cómo Sí. podemos hacer cosas, ya, no, ya sean módulos, plantillas, cualquier tipo de producto Ujú. que ayuden tanto a la parte operativa como que no perjudique a la parte técnica o al performance, Sí. porque nada, o sea, el performance es lo que veníamos hablando esta semana, por ejemplo, que lo comentamos, es esos milisegundos que le puedes ganar, Claro. es Bueno, dinero. sí, eso no lo damos por una de las charlas del Sí, Summit de también, Jensen, sí, que además creo que fue claro. Jensen Juan. ¿Cómo? Creo que fue Jensen Juan el que lo comentó, ¿puede ser? El No, de no, el no, de no, 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 me pasa que no, creo que estaba referenciado. Había ya sé cuál fue la charla, que mostraban el reporte de Deloitte y Google, que Ujú. hablaban de esto, que cada milisegundo se traducía en no sé cuánta plata. Ok. Creo que de ahí lo charlamos, sí, Sí, de ese sí. informe. Bueno, acá la idea es contribuir un poquito en ser lo más austero que se pueda en cada paso. Pero bueno, nos fuimos ahí, pasamos de contar un poco de historia a hacer autobombo. Shit happens. No, estamos hablando de lo que estamos haciendo. Sí, bueno, sí, bueno, te venía molestando con eso de decir, bueno, podríamos hacer una especie de un building public de empezar a mostrar un minuto, videitos de un minuto de cosas que estamos creando, pero bueno, no sé, es muy difícil crear contenido auténtico. Sí. eh, Se manda mucho trabajo. Nada, bueno, y en el futuro inmediato, más allá de que estamos haciendo cosas, ¿qué temas te están llamando la atención? ¿Para dónde pensás que tenés ganas de ir? ¿Qué qué Quiero, estás quiero seguir horneando? explorando cosas, quiero seguir explorando cosas con agentes, quiero seguir Va a ser más haciendo caro. cosas. Va a ser más Sí, caro. claro, Ok, claro, ok, claro. ok, No pasa nada. ok. Costará más dinero, pero sí que creo que a día de hoy aumenta la cantidad de código que puedes sacar, entonces creo que sí que tiene sentido, aunque el precio que estamos pagando no sea el real, cuando veamos el Lejísimos, precio real, lejísimos del real. Sí, creo que vamos a hacer un poco más. Nos vamos a tomar el tiempo necesario antes de iniciar el proceso para que cuando lo hagamos seamos sí, más certeros y más. Sí, sí, eso, más certero, que no desperdiciemos el tiempo que se desperdicia en discutir con el resultado. sí, tampoco le daremos los buenos días. Sí, Claro, de primera. gracias, puedes, no, como eso que decíamos el otro día, de hablar como Tarzán, como Cavernícola, no sé. Tal cual, tal cual. O sea, ahorraremos en palabras y intentaremos aumentar el código. Más o menos, más o menos. Bueno, voy a dar por oficialmente iniciada la temporada 4. Vamos a ver qué tan desprolijo soy este año. Eh, pero bueno, nada, sigamos charlando. Bueno, sí, vamos a seguir charlando porque estamos haciendo cosas. Claro, Misterio 1 desvelado, develado. No, desvelado no, develado. Después desvelado.
No, de velado. Sí. Para que no me confundas. Bueno, no importa, después lo investigo. Bueno, nada. Apúrate con el product label que nos están esperando. Por favor, te lo pido. Ujú. ¿Eh? Ahí va un push. Fue ayer, en verdad. Co-authored by Claude o alguno de No, esos. para nada. Sigue poniendo mi nombre. Te conté que me hicieron eso hace un par de días en un proyecto y me estropearon, me mezclaron mal los branches y todo, cualquier cosa me hicieron, tuve que rechazar todo. Tu compañero Claudio, ¿no? Sí, el compañero Claudio mezcló los branches que no debía, ¿no? Un despelote tengo, pero bueno, nada. Seguimos Le faltaba una skill. Mínimo una skill. O sea, una skill tiene que ser que te importe tu trabajo, pero bueno, nada.